El libro de Urantia. Documento 112. La supervivencia de la personalidad. 3. El fenómeno de la muerte. Los urantianos solo reconocen en general un tipo de muerte, el cese físico de las energías vitales, pero en lo que se refiere a la supervivencia de la personalidad, existen en realidad tres tipos de muerte. 1. La muerte espiritual, del alma. Si el hombre mortal rechaza la supervivencia, y cuando la ha rechazado definitivamente, cuando ha sido declarado espiritualmente insolvente, morontialmente en quiebra, según la opinión conjunta del ajustador y del serafín de la supervivencia, cuando este informe coordinado ha sido registrado en Ubersa, y después de que los censores y sus asociados reflectantes han verificado estas conclusiones, los gobernantes de Orbonton ordenan la liberación inmediata del monitor interior. Pero esta puesta en libertad del ajustador no afecta de ninguna manera los deberes del serafín personal o colectivo que se ocupa de ese individuo abandonado por el ajustador. Este tipo de muerte tiene un significado definitivo, independientemente de la continuación temporal de las energías vivientes de los mecanismos físicos y mentales. Desde el punto de vista cósmico, el interesado ya está muerto, la continuación de su vida indica, simplemente la persistencia del impulso material de las energías cósmicas. 2. La muerte intelectual, de la mente. Cuando los circuitos vitales del Ministerio Ayudante Superior se rompen debido a las aberraciones del intelecto o a causa de la destrucción parcial del mecanismo cerebral, y si estas condiciones sobrepasan cierto punto crítico e irreparable, el ajustador interior es liberado, inmediatamente y parte hacia Divinington. En los archivos del universo se considera que una personalidad mortal ha encontrado la muerte cuando los circuitos mentales esenciales de la acción volitiva humana se han destruido. Esto también es la muerte, independientemente de que el mecanismo viviente del cuerpo físico continúe funcionando. El cuerpo menos la mente volitiva ya no es humano, pero el alma de dicho individuo puede sobrevivir de acuerdo con la elección anterior de su voluntad humana. 3. La muerte física, del cuerpo y de la mente. Cuando la muerte sorprende a un ser humano, el ajustador permanece en la ciudadela de la mente hasta que ésta deja de funcionar como mecanismo inteligente, aproximadamente en el momento en que las energías medibles del cerebro detienen sus pulsaciones rítmicas vitales. Después de esta disolución, el ajustador se despide de la mente en vías de desaparición con tan poca ceremonia como había entrado en ella años atrás, y se dirige a Divinington pasando por Ubersa. Después de la muerte, el cuerpo material regresa al mundo elemental del cual provenía, pero dos factores no materiales de la personalidad sobreviviente permanecen: el ajustador del pensamiento preexistente, con la transcripción de la memoria de la carrera mortal, que se dirige a Divinington, y también subsiste el alma morontial inmortal del humano fallecido, que permanece bajo la custodia del guardián del destino. Estas fases y aspectos del alma, estas fórmulas de la identidad anteriormente cinéticas y ahora estáticas, son esenciales para la repersonalización en los mundos morontiales. La reunión del ajustador y del alma es lo que reensambla la personalidad sobreviviente, lo que os devuelve la conciencia en el momento del despertar morontial. Para aquellos que no tienen guardianes seráficos personales, los conservadores colectivos efectúan fiel y eficazmente el mismo servicio de custodia de la identidad y de resurrección de la personalidad. Los serafines son indispensables para reensamblar la personalidad. En el momento de la muerte, el ajustador del pensamiento pierde temporalmente la personalidad, pero no la identidad. El sujeto humano pierde temporalmente la identidad, pero no la personalidad. En los mundos de las mansiones, los dos se reúnen en una manifestación eterna. Un ajustador del pensamiento que se ha ido no regresa nunca a la Tierra como si fuera el ser donde había residido anteriormente. La personalidad nunca se manifiesta sin la voluntad humana, y un ser humano separado de su ajustador después de la muerte jamás manifiesta una identidad activa ni establece ningún tipo de comunicación con los seres que viven en la Tierra. Estas almas separadas de su ajustador están total y absolutamente inconscientes durante el largo o corto sueño de la muerte. No puede haber ningún tipo de manifestación de la personalidad ni puede existir ninguna capacidad para ponerse en comunicación con otras personalidades hasta después de haberse consumado la supervivencia. A aquellos que van a los mundos de las mansiones no se les permite enviar mensajes de vuelta a sus seres queridos. En todos los universos existe la política de prohibir este tipo de comunicaciones durante el período de la dispensación en curso.